Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Abraham Reina y aquí estoy de nuevo en directo a través de Akerba, un directo con el que, bueno, de algún modo pretendo subsanar el problema en el audio que hubo en el vídeo que se generó tras el directo del pasado domingo. Y bueno, y por enseñaros un poco, seguir enseñándoos un poco el trabajo que aquí se está llevando a cabo. Bueno, y luego también, y no menos importante, por último, también quiero dar un poco continuidad a esa iniciativa que vi, que me pareció muy buena idea estos días atrás, y que circula por las redes sociales con el hashtag, era algo así como el hashtag, sí, esto sí es conservación y restauración. Es una iniciativa con la que se pretende dar a conocer la profesión del conservador y restaurador, y me parece una buena iniciativa en el sentido de que pues pretende acercar a la sociedad un poco la figura del conservador y restaurador, ¿no? Una profesión que aún a día de hoy sigue siendo tan desconocida para la sociedad. Aún a día de hoy me siguen preguntando, bueno, y de todos los conservadores y restauradores que veo que me siguen, sabrán de lo que estoy hablando, que la gente aún sigue preguntando, ¿y tú cómo restauras una obra de arte? Y claro, se piensan que lo que hacemos es pintar las obras por encima, y es que eso para nada es así. Lo que hacemos mediante una restauración en general, y hablando por ejemplo de pintura, que es al fin y al cabo aquello que más nos solicitan, es eliminar de la superficie de la pintura pues todo material ajeno a la obra que bien por el paso del tiempo o bien por la acción del ser humano pues se ha ido depositando sobre la pintura, ¿no? Entonces lo que hacemos es, como digo, extraer todo ese material ajeno que de algún modo está actuando en detrimento de su conservación o de su disfrute. Porque, bueno, al fin y al cabo una obra de arte se generó en su momento para el disfrute del ser humano, ¿no? Entonces, como comenté el otro día, lo que pasa que en el audio, si lo habéis visualizado, no se escucha. He decidido comenzar en esta obra, bueno, no he comentado, pero es una pintura al óleo sobre lienzo de más o menos gran formato, es una pintura un poco relativamente grande. Después de hacer los estudios previos y el análisis previo que se hace a toda obra de arte, previamente a su restauración, pues decidí, tras ese estudio, comenzar por la limpieza. Porque, bueno, yo no sé si en la cámara se observará bien a través de aquí del directo de Instagram, pero esta pintura tiene una capa de suciedad tan densa que el hecho de consolidar la pintura o de fijar el color antes de ejecutar la limpieza me podría suponer que tras la propia consolidación la limpieza me resultase más compleja todavía, con lo cual podría llegar a perjudicar de algún modo la obra. Entonces, por ese motivo he decidido comenzar por la limpieza. Claro, evidentemente he hecho pruebas previas para comprobar si la pintura está lo suficientemente sólida como para soportar un proceso de limpieza, y como el resultado fue bastante positivo, pues es por esto por lo que en conclusión decidí empezar por la limpieza, porque la pintura sí que la soporta, y así también, en resumen, evitaría tener que llevar a cabo un proceso de limpieza más agresivo tras un proceso de consolidación, el cual también fijaría aún más, si cabe, la suciedad a la pintura. Y nada, para la limpieza estoy usando un producto químico que está hecho a base de un espesante, un agente quelante y, bueno, y algún aditivo más que le he añadido para facilitar la extracción de la suciedad grasa de la pintura. Luego enjuago con un disolvente afín a este gel y nada, progresivamente iré avanzando con la limpieza para que pues ya después de la limpieza consolidaré y fijaré el color y los estratos de color, y ya podré por último pues ejecutar lo que son los trabajos de consolidación y de saneamiento del soporte textil, y los últimos tratamientos, que son operaciones de tipo estético, que son pues aquellas que pretenden devolver un poco la continuidad en la medida de lo posible de el tejido figurativo, que como veis esta obra está bastante
repleta de faltantes de color. El otro día me preguntaba un seguidor qué se hacía con estas faltas de color, con estas lagunas que llamamos en conservación y restauración. Pues en resumen, de una manera muy resumida y evitando detalles, lo que se hace es que aquellas zonas en las que existe información gráfica y de color suficiente como para poder reconstruir las formas que faltan, pues esas formas se reconstruyen. Pero en cambio, en aquellas otras zonas en las que se carece de la suficiente información y lo suficientemente objetiva como para poder reconstruir toda esa falta, toda esa laguna, pues lo que se hace es aplicarle una tinta neutra con la única finalidad de poder mitigar un poco el efecto tan nefasto que tiene una laguna blanca en una pintura, porque al fin y al cabo, y tal como comento en uno de mis últimos posts, la obra nació, o sea, la pintura nació para ser obra, para ser figura, no para ser fondo. Es decir, si la laguna está ahí tan presente, la laguna es la que adquiere el protagonismo en una pintura. Mientras que si la llevamos a un segundo plano, mediante una tinta neutra, lo que hacemos es llevarla al fondo, para que así sea la obra en sí la que resalta, vamos, la que adquiere el protagonismo, que es al fin y al cabo la que tiene que protagonizar esta película o esta representación. Y luego, así a priori, lo que comentaba de los estudios previos, decidí, bueno, así en global, la tipología de laguna y la forma que tienen las lagunas es como que me invitan a que el tipo de reintegración y el tipo de grafismo a emplear para hacer discernible, distinguible esa laguna y que no compita con la obra original, emplearé un rayado, un rigatino, y bueno, eso también me ayudará, dado el tamaño de las lagunas, que como veis, pongo la mano para que veáis la proporción de la laguna, es bastante grande, son bastante grandes algunas de ellas. Me alegro que os resulte interesante, gracias. Lo que haré será, pues eso, emplear rigatino también para poder avanzar con mayor rapidez en la restauración de la obra. Que este no es el criterio principal es la adecuación a las necesidades de la obra de arte. Pero bueno, aquí la ventaja también reside en el hecho de que me va a permitir avanzar con mayor rapidez. Para los que son algo más profanos en la materia, que veo que hay algunos seguidores que son gustosos del arte, pero no son duchos a lo mejor en cuestión de criterios y de procedimientos, lo que haré con la reintegración, comentaba, será emplear como 3 colores aproximados a los colores de las áreas circundantes, para que la mezcla de esos 3 colores generen la vibración cromática necesaria para que, observada la laguna de cerca, se pueda apreciar que eso es una reintegración aplicada ahora en una restauración, y al alejarse de la obra, esa mezcla de colores en la retina humana permita pues fundir esos colores, al igual que sucede con los micropuntitos que utilizan las impresoras, por ejemplo, de inyección de tinta, o los entramados que usan las impresiones de offset y estas técnicas de impresión industrial. Para eso, para que lo que me refería es que al alejarse la retina funda todos esos colores y generen ese color que circunda la laguna y permita, pues eso, que la laguna se integre en la obra. Y bueno, ya sin más, yo creo que como introducción ha quedado más o menos claro lo que estoy haciendo y lo que pretendo hacer. Y ahora voy a continuar con la limpieza para que podáis ver cómo se lleva a cabo una restauración de una pintura en este caso. Y bueno, para que quede constancia también en los vídeos de IGTV y lo podáis visualizar cuando os apetezca. Si os surge cualquier pregunta o o queréis alguna aclaración o alguna curiosidad que os genere la operación, me preguntáis y yo voy mirando que tengo la cámara aquí al lado, puedo ir leyendo vuestras consultas y puedo ir contestándolas. Y si no, en última instancia, podéis enviarme un correo electrónico que lo tenéis en el perfil
de la cuenta o bien un mensaje directo, la vía que prefiráis. Y yo, en cuanto me sea posible, os contesto a todo lo que me planteéis. Por lo que comentaba del grado de incrustación de la suciedad, la propia sociedad me está obligando a llevar a cabo la limpieza en algunas zonas hasta en tres pasadas, digamos, porque mediante una única operación no consigo eliminar la totalidad de la suciedad. Imaginaros este problema si encima consolidase y fijase los estratos de color antes de proceder a la limpieza, pues como comentaba, imaginad el problema o la complejidad que resultaría de la operación. Por eso muchas veces hay que ponderar entre qué es mejor y qué es peor, o qué es preferible hacer antes o qué es preferible hacer después. Como se suele decir, en este tipo de trabajos no se puede generalizar en cuanto a las operaciones tienen que hacerse por este orden. Aquí, como veis, cada obra tiene una problemática concreta y cada intervención, cada operación tiene que responder a las necesidades puntuales y concretas de cada pieza. Así que por eso comento que no se puede generalizar. Sí que es verdad que a lo mejor puede haber un marco genérico de actuación, pero no se puede detallar de manera esquemática cómo se restaura o qué pasos o qué operaciones seguir cuando se restaura una obra de arte. Una de las conclusiones a las que he estado llegando durante el avance de la limpieza es que a veces me es preferible, aunque es verdad que en general los geles de disolvente y los geles acuosos no es muy recomendable dejarlos actuar sobre la superficie pictórica porque, bueno, de algún modo te pueden hacer perder el control de la limpieza. Hay ocasiones en las que, por esto que comento de la ponderación de intereses para la obra, pues a lo mejor sí que es recomendable, y más aún en este caso, que se trata de un gel acuoso, con lo cual el peligro para la pintura es mínimo o nulo. Lo comento porque decido dejar actuar unos segundos el gel sobre la superficie para así evitar friccionar con el hisopo sobre la superficie de la pintura, dado como veis, el grado de incrustación que en este caso tiene la suciedad. Así, de esta manera, me evito tener que hacer excesiva cantidad de pasadas o someter a excesiva cantidad de fricción a la pintura y garantizar un poquito más su integridad. Saludo a todos los que os estáis conectando en estos últimos minutos. Cuando termino de trabajar con el gel, lo que hago es, en seco, elimino el exceso con un algodón seco y ya finalmente, con el disolvente apropiado, realizo un enjuague para eliminar los residuos que quedan de gel sobre la pintura.
veréis que aún quedan residuos en las zonas que he ido tratando, pero para evitar que la pintura se sensibilice, la dejo secar, dejo que evaporen los disolventes y los restos de agua, los pocos restos de agua que hayan podido penetrar en la pintura por medio del gel, y ya cuando ha pasado un rato y esos disolventes han evaporado, entonces ya vuelvo a insistir. Así garantizo que la pintura no sufra en exceso por el proceso de limpieza. Bueno, sé que siempre lo digo, pero es que mm, me encanta decirlo. El proceso de limpieza de una pintura es el que más me gusta. El tema de la limpieza de las pinturas es un tema que me apasiona, y de hecho es el que está ocupando la temática de una tesis doctoral que acabo de comenzar, que aunque este año no está siendo muy productivo por la situación que vivimos, pero vamos, espero en un futuro no muy lejano poderla defender, a lo cual los invitaré a todos para que, si os interesa, podáis asistir al acto de defensa. ¿Tenéis buena visión de luz? Vale, gracias. Lo que sí que es verdad, la parte menos positiva de limpiar antes de hacer los tratamientos al soporte textil es a veces la complejidad las irregularidades de la superficie, porque eso, hasta que en la obra no se plancha, la tela no vuelve a su sitio. Entonces a veces es un poco incómodo limpiar sobre crestas o sobre pliegues de la tela. Pero vamos, que de los males ese es el menor. Lo que sí que es verdad que eso, que es un poco a veces incómodo limpiar sobre telas irregulares o con arrugas. Como espero que podáis ver a través del vídeo, la verdad es que el cambio que experimenta este tipo de pinturas en origen, antes de la restauración, tan sucias, el cambio que experimenta es abismal. Muchas veces la obra que se observa antes de la restauración comparada con la que se observa tras la restauración sorprende, porque es que los cambios suelen ser radicales. Este tipo de restauraciones, la verdad es que son muy agradecidas. Y desde luego, vamos, incrementan el valor de la obra de arte una barbaridad. Nos dice un seguidor que dice, qué paciencia hay que tener, qué trabajo hay detrás de una restauración, estoy alucinando. La verdad es que sí, se trata de un trabajo muy minucioso y que desde luego hay que planteárselo con calma y con paciencia, porque no es un trabajo que permita carreras o que permita acelerar procesos, porque
Esto tiene su aquel y requiere de su tiempo. Si se os plantea alguna curiosidad o alguna pregunta, podéis plantearla, ¿eh? Si tengo la respuesta, os la ofreceré. También me viene al recuerdo una de las preguntas que planteaban en el directo del domingo, era que cómo se determina qué disolvente utilizar para limpiar una pintura. Y eso, a ver, es una pregunta amplia. Lo que está claro es que primero hay que tener presente qué tipo de sustancia o cuál es el material que quieres eliminar. Porque no es lo mismo eliminar que un estrato de suciedad superficial, como en este caso, o eliminar un repinte o eliminar un barniz. Cada material responde tiene un grado de solubilidad distinto. Entonces, teniendo claro en primer lugar, como digo, qué material es el que queremos eliminar, realizamos un test de solubilidad y mediante este test de solubilidad obtenemos conclusiones sobre qué disolvente o mezcla de disolventes nos proporcionan mayor seguridad y eficiencia en la limpieza. Luego ya ese disolvente o mezcla de disolventes o reactivo químico de que se trate, se decide si se emplea así en líquido o si se emplea en gelificado o mediante qué vehículo aplicar ese material sobre el estrato a eliminar.
¿No tenéis ninguna curiosidad que queráis que os conteste? Hola Fran, esa pregunta la contesté hace un rato. En la introducción del vídeo, cuando conecté en directo, comenté que, porque el otro día ya se preguntó en el directo del domingo, comenté pues que en las lagunas de color lo que se hace es, en resumen, coger la información de la que se dispone en las zonas de alrededor de la laguna, y si esa información es suficiente y lo suficientemente objetiva para poder reconstruir con objetividad ese faltante, lo que se hace es efectivamente reconstruir. Pero luego existen otras lagunas, otros faltantes en los que se carece de información. En esta obra, por ejemplo, hay un rostro que falta falta mucha cantidad de rostros. Es en el caso de la Virgen María. Entonces, en ese caso va a ser inevitable tener que ejecutar una tinta neutra, porque no hay información gráfica suficiente, y aparte el faltante es de la suficiente entidad y de la suficiente importancia como para ser rigurosamente objetivos en su reconstrucción. Por lo tanto, a lo que voy es que en ese caso no es posible reconstruir lo que falta. Y en ese tipo de lagunas, en ese tipo de faltantes, lo que se hace es reponer simplemente una tinta neutra, con la que mediante ese color neutro y el grafismo que utilizamos en restauración, lo que comentaba del entramado de rayas de 3 colores distintos, lo que se hace es empujar esa laguna o trasladar esa laguna al fondo de la obra, para que sea la pintura en sí, la figuración, la que avance, la que la que adquiera el protagonismo en la obra. Entonces, en conclusión, las lagunas que tienen información gráfica y cromática suficiente se reconstruyen, reconstruyendo formas y colores, y las que no tienen información suficiente porque faltan datos importantes o porque son zonas excesivamente o demasiado importantes, esas se dejan con una tinta neutra, para, lo dicho, para, hablando coloquialmente, para disimular esa laguna y que pase a un segundo plano y no tenga protagonismo. Espero haber contestado a tu pregunta. Si no he sido lo suficientemente claro, me puedes plantear otra pregunta y yo te la contesto de otra forma. Gracias a ti. Ahora ya, dentro de unos minutos, finalizaré con la retransmisión, deseando que os haya resultado interesante. Nos pregunta Fran que en las zonas en las que sí que se tiene información de colores y formas, ¿qué aplicas? ¿Pintura, tinta, algo especial para este tipo de obra? Lo que se hace, a ver, por hacer una introducción aclaratoria,
Los principios que rigen la conservación y la restauración son lo que coloquialmente entre nosotros en el gremio de restauradores mencionamos como las 3 R's, que es el respeto hacia la obra de arte, la reversibilidad de los tratamientos que aplicamos y el reconocimiento de toda intervención que se lleva a cabo sobre la obra de arte. Entonces, en ese sentido, si nos acogemos al principio de reversibilidad de los tratamientos que aplicamos, lo que hacemos es, cuando reintegramos faltantes, empleamos colores al agua, colores a la acuarela. Se están acumulando las preguntas. Estamos compenetrados. Iba a preguntar qué tipo de pintura emplea en la reintegración de la pintura. Ahora os voy contestando poco a poco. Saludamos a la Escuela de Conservación y Restauración, que se acaba de unir. Como comentaba, perdona Fran, es que aludiendo a ese principio de reversibilidad de los 3 pilares que conforman la restauración, que son las 3 R's que comentaba, respeto, reversibilidad y reconocimiento, lo que hacemos es utilizar colores al agua generalmente. Hay excepciones, pero normalmente se utilizan colores al agua en una primera fase de reintegración. Se suelen utilizar o colores a la acuarela o colores al gouache. Se hace esa primera aproximación con esos colores a la acuarela y tras aplicar un barniz protector a la reintegración, porque son reintegraciones muy vulnerables, como podéis entender, al tratarse de colores al agua, al aplicar esa capa de protección mediante un barniz de retoque, como comentaba, hay veces que se producen desajustes en el color que hemos aplicado. Entonces lo que se hace ya para acabar con el retoque pictórico es aplicar unos colores aglutinados con barniz. Y con esos colores lo que se consigue es terminar de ajustar el tono que queremos conseguir en la laguna. Entonces, para concluir resumiendo la respuesta que te daba a tu pregunta, las lagunas se reintegran mediante colores a la acuarela o al gouache, en términos generales. Hay casos puntuales que por necesidades de la obra se pueden llegar a aplicar colores acrílicos bueno, es que son casos ya puntuales, pero en términos generales se utiliza acuarela o colores al gouache, que seguidamente se barnizan y se terminan, se acaban, se retocan con colores al barniz. ¿Qué más preguntaban por aquí? Sobre la reintegración, nos pregunta Dani, ¿qué tipo de sustancia estás eliminando? A lo mejor ya lo has dicho. Sí, estoy eliminando esta obra, a priori parece no estar, bueno, a priori no está barnizada, y lo que tiene es una gran cantidad, muy incrustada, lo comenté al principio, efectivamente, una gran cantidad de suciedad superficial bastante incrustada. Como comentaba, me está llevando a tener que aplicar la operación en 2 o 3, incluso 2 o 3 pasadas, porque de primeras, de una única pasada, no consigo eliminar toda la suciedad porque está muy incrustada. Y eso teniendo en cuenta que he decidido comenzar por la limpieza y no por la consolidación del color. Lo que estoy haciendo en algunas zonas es, para poder eliminar ese estrato tan denso, es dejar actuar el gel, que aunque a priori yo nunca recomiendo dejar actuar un gel en la superficie de una pintura porque se pierde un poco el control en la operación de la limpieza, pero sí que en este caso sí que estoy dejando actuar unos segundos en la superficie el gel para que me ayude a eliminar con más facilidad la suciedad, para así también evitar la acción mecánica sobre la pintura y también, pues, por ende, evitar que la obra sufra, que la pintura sufra. No sé si he contestado a tu pregunta. Un saludo, Elena. Ahora voy a volver a incidir en esta zona que de una primera pasada no se consiguió limpiar. Eso sí, en este caso la operación es más ligera porque no necesita tanta insistencia como cuando intervengo de primeras.
Gracias a ti, Dani. Vosotros preguntad lo que os apetezca, que como decía, si yo tengo la respuesta os la daré. Yo muchas veces en el pasado he deseado poder meterme en los talleres de restauración de las principales instituciones del país, bueno, y del mundo. Pero bueno, como eso no es posible, hoy, gracias a Dios, tenemos las tecnologías y las redes sociales que nos permiten meternos en los talleres de restauración sin movernos de casa. Y muchas veces nos permiten saciar la curiosidad, que yo en mi caso tengo una mente muy curiosa y siempre me ha gustado saber qué hacen y cómo lo hacen en otros talleres o en otras instituciones. Pero al fin y al cabo, todo te enriquece. Hoy el día no acompaña, a mí que me gusta la luz natural para este tipo de trabajos, puesto que la luz natural potencia y deja ver con mayor claridad los colores reales de las obras. Hoy aquí en Madrid está muy nublado, está lloviendo y parece ser que va a estar así durante unos días. Pero bueno, ya vendrán días mejores. A ver, nos comenta Fran, pero las pinturas como las acuarelas o pinturas aguadas, aunque se añada un barniz, se mantienen en la obra y se integran a la obra. Me parece curioso que sea una simple pintura al agua. No acabo de comprender la pregunta. ¿Quieres decir que si al aplicar esa reintegración acuosa, si al aplicar esa reintegración acuosa, cuando se aplica el barniz no disuelve el color? ¿Te refieres a eso? ¿O a qué en concreto te refieres con la pregunta? Si me la aclaras un poquito, un poquito más, te la contesto. Nos pregunta Elena que ¿dónde estudiaste restauración? Ahora paso a contestarte, Fran. Pues antes iba a contestar eso que me vino iba a comentar eso que me vino a la cabeza y no lo llegué a comentar. Yo estudié restauración en la Universidad Politécnica de Valencia. Estudié por aquel entonces, en mi época, que yo hace ya años que estudié. Yo estudié en el año 2000-2001, inicié mi carrera universitaria. Estudié, como digo, en la Universidad Politécnica de Valencia. Por aquel entonces era una licenciatura en Bellas Artes con especialización en lo que quisieras, en pintura, en escultura, en restauración, en grabado, etc. Entonces yo me decanté desde segundo, que era el segundo año de carrera, que era cuando podías empezar a adquirir, a cursar asignaturas de especialidad, pues ya me empecé a especializar en restauración de obras de arte y nada, ahí fue como yo comencé. Luego, después de la carrera, cursé también un máster, que por aquel entonces creo que fue el primer máster que se ofreció en España, el máster en conservación y restauración de la Universidad Politécnica de Valencia. Y eso, pues hice el máster, defendí mi tesis final de máster y cursé la especialidad de restauración de pintura mural, la cual fue muy interesante. Tengo conocimiento de que a día de hoy han eliminado las especialidades dentro de ese máster, pero bueno, aún así sigue siendo un máster interesante porque ves cosas que no ves durante los estudios de grado o de licenciatura en mi caso. Y esa fue un poco mi trayectoria académica finalizada, porque
Luego, recientemente, como he comentado al principio del vídeo, últimamente me he metido en tema de tesis doctoral. Lo que pasa que es que este año se nos está complicando a todos todo con la cuestión de la pandemia. Y está resultando un poco complicado pues ir a bibliotecas o, bueno, ya simplemente el hecho de salir de casa está resultando bastante difícil. Así que nada, espero que en un plazo no muy largo pueda terminar y defender mi tesis doctoral. Y bueno, si estáis por aquí ya os lo comentaré. Y bueno, si queréis saber algo más de mi trayectoria académica y profesional, me preguntáis y yo os lo cuento. Y respecto a la pregunta que planteaba Fran sobre la acuarela tras el barnizado, si no se disuelve, ¿no? ¿Te refieres a eso? Nos dice, ¿se integra bien a ese tipo de restauración si le aplicas el barniz? ¿Una acuarela pintura al agua se integra bien este tipo de restauración? Pues a ver, cuando ejecutas la reintegración con una acuarela, la acuarela a lo mejor tiene, si no has probado la técnica de la acuarela, pues te puede dar la sensación de que es una técnica débil o que es una técnica, no sé, poco consistente tal vez o algo así. Quizá tengas esa visión. Pero la acuarela tiene su aglutinante, como cualquier técnica pictórica. Y en este caso es la goma arábiga. Entonces, ese adhesivo, porque al fin y al cabo no deja de ser un adhesivo, la goma arábiga, ya es la que fija el pigmento a la superficie sobre la que se aplica. Entonces, y encima, al tratarse de una técnica acuosa, que es incompatible con un barniz graso, en este caso un barniz a base de resina, pues no hay posibilidad de disolución. No sé si me explico bien. Es como si quisieras disolver o quisieras, un ejemplo a lo mejor doméstico, algo que se use, porque es como que si quisieras disolver un resto de una pegatina que a lo mejor un hijo aplica sobre la nevera o sobre cualquier superficie de la casa, como si lo quisieras eliminar con aceite. Son cosas incompatibles, entonces no hay disolución ahí. En este sentido, cuando aplicas una reintegración de base acuosa, que no es soluble en un disolvente orgánico, pues no hay problema de disolución alguna. No sé si me he explicado bien. En conclusión, una reintegración acuosa no se remueve con un disolvente. Con un disolvente, en este caso, apolar, que aunque, bueno, igual no conoces lo que es una sustancia polar o una sustancia apolar, pero para que me entiendas, las sustancias polares son las que son afines al agua y las sustancias apolares son las que son afines a lo graso. Por tanto, un barniz apolar no va a disolver una reintegración acuosa. Así que tranquilo que está todo controlado. Luego nos pregunta Elena qué opino sobre el grado en la Escuela Superior de Conservación y Restauración. ¿A cuál te refieres? ¿A la Escuela de Madrid o a cuál te refieres? Bueno, en cualquier caso, no conozco su plan de estudios, así que no puedo hablar con propiedad sobre ese tema. No conozco el plan de estudios, no conozco a la plantilla docente, no conozco qué metodologías y qué criterios inculcan, así que no puedo opinar con propiedad. La de Madrid, pues ya te digo, no conozco, no tengo el gusto de conocerla, ni conozco la escuela, ni conozco su plan de estudios, ni su equipo docente. ¿Y tú qué opinas tú de esa escuela? Que no sé si me lo preguntas por algo en concreto. Yo la verdad, como opinión personal, ya no de esta escuela, sino en general de las escuelas y de las facultades, a ver, no considero ni que unas sean mejores ni que otras sean peores, sino simplemente yo por mis gustos y por mis inquietudes
Siempre me ha gustado más el ámbito universitario por la cuestión de la investigación científica y los resultados de las investigaciones volcados pues a la vida profesional. Entonces, siempre me ha llamado más la atención el ámbito universitario, en el sentido que os explico, en el sentido de que me encanta la investigación científica y, bueno, sigo llevando a cabo actividades de investigación por eso mismo. Entonces, no sé a día de hoy, como los planes de estudio han estado cambiando y yo mis últimas actividades de tutorización de trabajos finales de grado y de posgrado los hice hace como 4 años. Últimamente no me han solicitado ninguna tutorización de ningún trabajo más. Entonces no sé si las escuelas de restauración, las que son ajenas a la universidad, si llevan a cabo, que yo me imagino que sí, por el cambio en los planes de estudio, con la cuestión esta de la normativa europea, supongo que también se habrán comenzado a adentrar en el ámbito de la investigación científica. Así que supongo que será indistinto estudiar, supongo, pero desde la ignorancia, ¿eh? Y con esto no pretendo ni muchísimo menos ofender a nadie. Supongo que a día de hoy dará igual estudiar en una escuela de restauración que estudiar en una facultad. Dices, pero soy de Madrid y estaba entre estudiando... Has elegido Madrid. Bueno, yo creo que en cualquier caso es una buena opción porque desde la ignorancia, ya digo, yo creo que una importante cantidad de la plantilla de, por ejemplo, sin ir más lejos, del Museo del Prado, yo creo que han nacido en las aulas de la Escuela de Madrid de Conservación y Restauración. Entonces, y bueno, y todos sabemos que el Museo del Prado es una gran institución es una gran institución como museo, y los trabajos que se llevan a cabo en esta institución son del máximo nivel científico y vamos, es una institución reconocida a nivel mundial. Los trabajos, ya digo, los trabajos que se llevan a cabo en esta institución son excelentes, vamos. Saludamos a Andrea, que se acaba de conectar. Al fin y al cabo me viene a la mente que en todos los estudios de grado en conservación y restauración en general, tanto en facultades como en escuelas, los primeros años suelen corresponder o se suelen cursar asignaturas que tienen que ver pues con cuestiones de base, ¿no? Con la obra de arte, como lo son el color, el dibujo artístico y, ¿no?, ese tipo de destrezas que son la base de las bellas artes. Entonces, eso es un poco en común, eso yo creo que lo tienen en común todos los estudios de grado en conservación y restauración. Luego, otra cosa que está por ver es la calidad del equipo docente. Pero en cuanto a plan de estudios, yo creo que será muy similar entre unos y otros. Yo lo que sí que encuentro cierta carencia en los estudios de conservación y restauración, pero a nivel general en España, en todos, es quizá porque yo tengo una mente a lo mejor más científica o más matemática, no sé si será por eso o por qué, pero yo encuentro cierta carencia en lo que es estudios y conocimientos de lo que es la química de la restauración, que eso muchas veces nos hace tambalear, ¿no? O nos hace sentirnos inseguros en cuanto a operaciones, por ejemplo, de limpieza. Yo durante mi trayectoria he tratado con mucha gente pues recién egresada, ¿no?, de estudios de grado, y la inseguridad que he detectado en todos ellos es en cuanto a vamos, cuando se enfrentan a la limpieza de una pintura, les da
les da miedo porque no saben si van a disolver el color o van a causar algún problema a la pintura, o no saben simplemente cómo enfrentarse a la limpieza de una pintura, no saben por dónde empezar. Y yo creo que la base de esa inseguridad reside en eso, en la ¿cómo decirlo?, en la pobreza o en la carencia de una formación un poco más intensa en ese ámbito de conocimiento, en ese campo de conocimiento. Yo, claro, para suplir esa carencia, lo que hacía, por lo que comentaba antes de mi mente inquieta y curiosa, ha sido pues ir documentándome, e ir leyendo y como una hormiguita, ¿no? Ir recogiendo conocimiento y recogiendo información pues de textos científicos, de artículos científicos, de las principales revistas científicas en materia de conservación y restauración, pues asistir a cursos también que tuviesen que ver con la limpieza de pintura, o incluso congresos o jornadas técnicas. Y pues eso, con todo eso, al fin y al cabo, vas pues recogiendo conocimiento y vas supliendo a lo mejor las carencias que en unos estudios de grado no o que en unos estudios de grado has ido cosechando. Os insisten en ese aspecto de la química. Pues sí, es que la verdad que la química está claro que es un grado en conservación y restauración y no es un grado en química. Pero yo es que considero que la química es fundamental para, os diría incluso la biología o la bioquímica, pero ya no tanto como la química. Es que la química forma parte de los procesos tanto de deterioro de la obra para comprender por qué ha llegado la obra a ese estado, como luego también de cara a los tratamientos que hay que aplicar sobre la obra. Tú tienes que aplicar un tratamiento sabiendo qué es lo que estás aplicando y sabiendo cómo ese tratamiento va a interactuar con los materiales originales de la obra. Y ahí es a lo que voy, de que considero que hay cierta carencia o cierta falta de formación en ese sentido. Pero es lo que comento, hablar en España de química de la restauración en unos estudios de grado y bueno, o de máster incluso, es como un poco escándalo, ¿no? No sé, es como que los centros se echan un poco las manos a la cabeza y ponen el grito en el cielo pero bueno, a ver si con el tiempo se va afianzando la cosa y se va mejorando los planes de estudios. Que si por ejemplo te vas a unos estudios de conservación y restauración, pues no sé, por ejemplo a universidades estadounidenses, ellos tienen química, vamos, como se dice coloquialmente, tienen química a saco. Por eso, porque la química es base fundamental de este tipo de trabajos. Bueno, Instagram me está informando de que quedan pocos segundos, queda un minuto para que se termine la hora que te permite retransmitir en directo. Así que nada, aprovecho para saludaros, para daros las gracias por haber estado conectados conmigo durante esta hora, por todas vuestras preguntas, y si aún nos ha quedado alguna pendiente, o bien la reserváis para el próximo directo, o bien me la podéis facilitar, me la podéis mandar por correo electrónico, que tenéis el enlace para el correo electrónico en el perfil de Akerba de Instagram, o bien por mensaje directo. Yo voy a seguir aquí un rato más trabajando y nada, lo dicho, gracias y un saludo a todos. Buenas tardes.